maestría en psicoterapia Gestalt, diplomado en psiquiatría institucional, comunitaria y rehabilitación psicosocial, diplomado en consejería terapéutica en drogodependencias, Fundación Hogares Claret, Medellín, Colombia. Experiencia profesional: psicólogo en el Hospital Adscrito a Capra, profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, profesor de la Universidad del Valle de México, profesor de la Universidad Panamericana, Campus Bonaterra. Tema: ¿cómo afecta a la sociedad una persona enferma de neurosis y cómo se afecta ella misma? Démosles una cordial bienvenida. Les empiezo a hablar, a ver de qué, en lo que la encontramos. Para empezar a hablar del estrés es una buena manera de ejemplificar. Porque de lo que quiero hablarles mucho es de cómo el cerebro funciona bajo situaciones de estrés y cómo es el estrés o la ansiedad la que condiciona la presencia de esto que nosotros le llamamos neurosis. De tal manera que entonces todo lo que Graciela ya describió se convierte en los síntomas de esta enfermedad o de este trastorno que se llama neurosis, que la ciencia tiene otro nombre muy parecido, ahorita lo hablaremos, pero que de entrada de lo que estamos hablando es cómo condiciona el estrés. La presentación se llama ¿cómo afecta la neurosis? Les platicaré en principio. El término neurosis se utilizó hasta hace algunos años, era un término científico que quedó en desuso hace varios años. Lo primero que se hizo fue diferenciar entre la psicosis y la neurosis. Con la psicosis es lo que nosotros le llamamos también locos, y la diferencia básicamente es que en la psicosis se pierde el contacto con la realidad. Las personas psicóticas, que es el término clínico que habría que utilizar, escuchan, ven o sienten cosas que no existen, o sea, tienen alucinaciones. Eso hace perder el contacto con la realidad. Las personas que también están psicóticas entonces tienen alteraciones del pensamiento que hacen que interpreten fuera de la realidad lo que está sucediendo. Las personas neuróticas, su pensamiento no está alterado como para no reconocer la realidad, ni escuchan voces, ni sienten cosas, ni huelen cosas que no existen, están dentro de esta realidad. Esa fue como la primera gran división que se hizo en el manual de clasificación de enfermedades, psicosis y neurosis. Entonces decían, por supuesto, las psicosis son más graves, tienen otro tratamiento, tienen otro origen, y se le llamaba neurosis. Hoy técnicamente se le llama trastornos de ansiedad a lo que son neurosis. Por supuesto que es utilizado de manera muy adecuada cuando hacemos esta aclaración de que entonces el término neurosis aplicado aquí en los grupos de ayuda mutua no es una definición científica, sino es una manera de utilizarlo, pero que está perfectamente justificado. Según el manual diagnóstico y estadístico, el último, aparece en el 2000, yo de aquí lo voy a poner. Esta es la definición. Es una disfunción en los procesos psicológicos. Aquí abajo debiera de decir biológicos. Si fuera disfunción biológica, estaríamos hablando de otro tipo de trastornos. Característica esencial de un trastorno neurótico, trastorno de ansiedades, que se presentan solamente disfunciones psicológicas. Si se encontraran alteraciones en los neurotransmisores, por ejemplo, entonces estamos hablando de otra enfermedad, que se llamará psicosis o se llamará depresión. Los síntomas de depresión de los que hablamos aquí, si son originados por alteraciones de neurotransmisores, entonces se llama depresión, no sería neurosis. Entonces, para nuestra definición es disfunciones psicológicas que generan alteraciones en los pensamientos, en las emociones y en el comportamiento. Estas alteraciones son clínicamente significativas, quiere decir, alteran el funcionamiento de la persona. Hasta aquí seguimos hablando de la misma definición de neurosis que se utiliza en los grupos de ayuda mutua. Y por otro lado, estas disfunciones en los procesos psicológicos producen alteración significativa o estrés, producen discapacidad o estrés significativo en las áreas social, laboral o de otras actividades interpersonales importantes, familia, por ejemplo. ¿Sí? Si vemos, esta es una definición técnica, es una definición científica que propone la Asociación Psiquiátrica Americana.
y que cumple perfectamente con la definición que hablamos de neurosis, o sea que sí estamos hablando de un trastorno. Yo prefiero usar el término trastorno puesto que tiene una connotación menos peyorativa que cuando hablo de enfermedad, ¿sí? Pensando que la enfermedad es muy probable que tenga origen biológico, alteraciones psicológicas que se manifiestan a nivel cognitivo, pensamientos a nivel de las emociones y a nivel del comportamiento, y que generan estrés o discapacidad en lo social, laboral u otras actividades. Esa es una neurosis. ¿Cómo se origina? Después de escuchar hablar a Graciela, todo lo que voy a hacer es centrarme en cómo se origina, no en qué manifestaciones tiene. Ya describió muy bien las manifestaciones. Imaginemos primero un cerebro. La función primordial del cerebro humano es mantenernos vivos. Está diseñado para que los seres humanos como especie sobrevivamos. No es para buscar la felicidad como principio básico, es manténgase vivo y después busque la felicidad y reproduzcase. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace de esta manera. Mi cerebro es un buscador de amenazas, el cerebro de ustedes también. Va por la vida buscando lo que amenaza o lo que no amenaza a la persona. Una gran cantidad de neuronas, de células cerebrales, están destinadas para buscar caras amenazantes o caras amigables. Nuestro cerebro es binario, o sea, nomás tiene dos opciones, más el de los hombres, es más básico todavía. Nomás pensamos en dos, de verdad, no tenemos muchas opciones. Cuando entra una persona, cuando yo me paro aquí, lo primero que busco es caras amigables o caras amenazantes. Si veo caras amenazantes, me estreso. Si veo caras amigables, empiezo a relajarme. Esa es la primera función, ¿sí? ¿Cómo hace esto? La amígdala, esto que está aquí, es de verdad, es del tamaño de mi uña, es pequeñito. Este es el disparador de las actividades del cerebro. Cada vez que entra una persona nueva a esta sala, volteo. Si la veo amenazante, empiezo a segregar algunas sustancias para prepararme. ¿Cómo se prepara? La amígdala le pide al hipotálamo que segregue 3 sustancias. Lo han escuchado muchas veces: adrenalina, cortisol y dopamina. Estas 3. El hipotálamo las desprende hacia el organismo y eso hace que mi cuerpo se prepare para reaccionar. La adrenalina hace... Así lo traje. La adrenalina hace que aumente el ritmo cardíaco, que se tensen los músculos, que aumente la respiración, quiere decir, manda la sangre hacia las extremidades. Quita la sangre, efectivamente nos ponemos blancos. La sangre se va a las extremidades porque tengo que luchar. El cerebro lo que busca es: ¿vas a luchar o no? Entonces, si yo voy a luchar, necesito la sangre en las extremidades. Esa es la primera función, la adrenalina. Por eso es que cuando yo me asusto, cuando yo tengo miedo, cuando siento algo amenazante, se acelera el pulso. Esta aceleración del pulso, por supuesto que tiene manifestaciones, después me puede producir alteraciones, pero de entrada voy a hablar del funcionamiento normal. Se prepara entonces y tiene más energía disponible en los músculos. La energía ya no está en otras áreas, está en los músculos. Otra sustancia es el cortisol. El cortisol le va a proporcionar energía. El cortisol tradicional, cuando no estamos en crisis, el cortisol se ocupa de mantener funcionando el sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico se descuida cuando yo entro en crisis, cuando estoy asustado, cuando se dispara la amígdala, entonces el sistema inmunológico deja de funcionar. Por eso es que nos enfermamos más. Por eso es que atacan algunas enfermedades. Y el cortisol entonces lo que va a hacer es proveer de energía, ¿sí? El cortisol también es el que se encarga de reparar los desperfectos o la reproducción de las células. Por eso es que personas estresadas van a tardar más en rehabilitarse de algunas heridas, que el crecimiento se va a detener si alguien está estresado, porque no hay reparación suficiente. Así de importante es el cortisol. Y la tercera es la dopamina. La dopamina es aquella sustancia que nos provee de la posibilidad de experimentar sensaciones placenteras, pero que también está relacionado directamente con la capacidad de aprender. ¿Por qué?
porque el organismo lo que quiere es que nosotros memoricemos las situaciones que eran amenazantes. Y cuando algo me amenaza, me manda adrenalina primero para protegerme. Si es que voy a luchar, ya no tengo tanto dolor. Y segunda, voy a memorizar esa actividad. Estas 3 sustancias son básicas para la sobrevivencia. Y me regreso aquí. Entonces la amígdala dispara a través del hipotálamo hacia estas 3 sustancias hacia el cuerpo para que se prepare. Y al hipocampo le dice memoriza. Pero al mismo tiempo al lóbulo frontal le dice valora si esta amenaza es peligrosa o no. El lóbulo frontal está aquí, en la frente, donde a Vivi de la familia Peluche les dicen que si no es normal, eso es lo que le hace normal a la niña. Tiene el lóbulo frontal, los otros no tienen el lóbulo frontal. Es el freno de mano, lóbulo frontal. El freno de mano es el que nos dice qué está bien, qué está mal, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Entonces el cerebro es un diálogo entre estamos en peligro, preparo el cuerpo. Luego le pregunta al lóbulo frontal, ¿realmente es un peligro? Si el lóbulo frontal le dice no, se desconecta y todo regresa a la normalidad. Entonces fue nada más un sistema de alerta. En los trastornos de ansiedad o en las neurosis lo que sucede es que se activa el sistema, le pregunta al lóbulo frontal, ¿es peligroso? El lóbulo frontal le dice no, pero ya no se puede desactivar. La amígdala o el hipotálamo, perdónenme, sigue segregando adrenalina, cortisol y dopamina. Entonces no importa si mi lóbulo frontal le dice no, no te preocupes, es amigable, es una situación que tú ya conoces, que has vivido, no le hace caso, el hipotálamo sigue segregando. Por eso es que entonces cuando yo estoy en ansiedad, aunque mi pensamiento diga una cosa, mi organismo hace otra. Aunque yo diga no te preocupes, va a pasar, me paro aquí, de todos modos estoy ansioso. Aunque he dicho esto muchas veces, pero me paro aquí. Entonces es un sistema de alerta. Si yo no tuviera si no tuviéramos este sistema de alerta, no prepararíamos las presentaciones, no tendríamos energía suficiente. Quiero decir con esto, el estrés tiene un sentido adaptativo. Si no existiera el estrés, esto que estoy describiendo es estrés. Y ese estrés, según la Organización Mundial de la Salud, tiene una función de adaptación. Son una preparación fisiológica que el organismo tiene para reaccionar. Si alguien no se estresa, se muere. No va a poder adaptarse. Gracias al estrés positivo, voy a tratar de diferenciarlo. Gracias al estrés positivo es que hemos podido ir adaptándonos. La neurosis, visto de otra manera, es un mal manejo de las reacciones de estrés. Dicho en otras palabras, dejaremos de estar estresados al morir. Mientras estemos vivos va a ser necesario, si no, no podríamos cuidarnos del autobús que se nos eche encima, tendríamos que adaptarnos gracias a esto. Esta es la definición que da la OMS y si se dan cuenta, en ningún lado dice que es algo negativo. Un recurso que nos mantiene alerta ante los cambios del ambiente que pueden suponer un peligro para la persona. Eso es el estrés, ¿sí? Entonces diferenciemos dos. Hay un estrés que es positivo y que me permite la adaptación, y hay un estrés negativo que no desconecte este sistema cerebral que les estaba describiendo y que hace que permanentemente esté estresado. Al estar permanentemente estresado, estoy tenso, estoy con un sistema inmunológico indefenso, con exceso de energía a nivel muscular, y eso no me permite reaccionar. Bueno, es un desgaste, además de que no reacciono, es un desgaste para el organismo. Bueno, esas tres ya. ¿Cómo funciona? Imaginemos primero que hay una situación de estrés. ¿Cuáles son las situaciones estresantes? Las situaciones que nos van a generar potencialmente estrés tienen esas 4 características. Son aquellas situaciones en las que yo no tengo el control, son aquellas situaciones en las que hay una amenaza o yo percibo una amenaza, en la que la situación es impredecible o es nueva para la persona. Gracias. Por ejemplo, aquí es una amenaza, el agua puede tirarse. Ante esto, este sería un funcionamiento normal de mi cerebro.
si yo preveo la posibilidad de que se va a tirar, difícilmente voy a estar concentrado en lo que estoy diciendo por estar cuidando el vaso. Entonces, acá hay una mesa. Ese sería el funcionamiento normal. El cerebro ya se relajó, o sea, ya no está preocupado en esto. Ahora ya cuando quiera agua sé a dónde recurrir. Bueno, cuando es amenazante, ¿cómo creen que? Les decía en un principio, hay una gran cantidad de células neurológicas, de neuronas, que están destinadas para reconocer caras amenazantes y caras amigables, porque esta es la primera forma de sobrevivencia. El bebé al nacer lo que alcanza a percibir es la cara de mamá. Y si ustedes observan, la cara de los bebés no son amenazantes. La cara de los bebés está diseñado para que nos enternezcamos al verlos, para que los cuidemos. Si un bebé tuviera una cara amenazante, no lo cuidábamos. Entonces, la naturaleza se ha encargado de ir diseñándonos para la sobrevivencia. Y entonces lo que hace el bebé es solamente ver la cara de mamá, y a través de la cara de mamá va a identificar si lo que está pasando es amenazante o no. ¿Cómo lo identifica? ¿Han visto la necesidad de nuestro cerebro de identificar caras? Cuando ven de esos enchufes que tienen 3 polos, ¿han visto los que tienen 3 agujeritos? ¿No les da la impresión de que es una cara? Cuando ven un coco con los 3 agujeritos, nuestro cerebro tiende a buscar caras, porque así va a sobrevivir desde que somos pequeñitos. Y entonces una cara amenazante tiene la boca abierta, los ojos grandes. Una cara amigable sonríe. Por eso es de que cuando me encuentro en la calle y me sonríe, inmediatamente cambia mi estado emocional. ¿Sí? Es una forma natural del organismo de reaccionar. Bajo estas 3 condiciones es que la situación puede ser estresante o no. Ante eso, el cerebro hace una consideración. Esta situación es de peligro. Si mi cerebro dice que no es de peligro, se queda tranquilo. Ya, no se mueve por el mecanismo que les acabo de decir. Si mi cerebro identifica que sí es de peligro, se hace otra, primero segrega estos 3 neurotransmisores que ya les comenté: adrenalina, cortisol y dopamina, que ya sabemos para qué sirven. Y entonces yo presento estos síntomas: estoy tenso, aumenta mi ritmo cardíaco, tengo energía extra, aquí estoy listo. Me dice si es peligroso, ya me preparé. Al mismo tiempo valora: ¿tengo recursos para enfrentar esa situación? Si la respuesta es sí tengo recursos, se convierte en un reto. Si se convierte en un reto para mi cerebro, a eso le llamamos estrés positivo o eustrés. Estrés positivo moviliza recursos, las respuestas y regresa a la inactividad. ¿Sí? ¿Cuál es un reto? Debo de preparar la comida de hoy. ¿Tengo recursos? Sí. ¿Tengo gas? Me levanto en la mañana y el reto es báñese y no hay agua. Estaba congelada. Entonces, ¿tengo recursos? Afortunadamente vengo de un pueblo en el que es muy común, allá en San Luis Potosí es muy común que amanezca helado. Entonces, cada vez que nos dicen va a helar, guardamos agua, porque todos los días amanece congelada el agua. Entonces, ante eso el cerebro ya no se va a estresar, porque pues ya se adelantó. Tiene recursos, es un reto, el reto se convierte en estrés positivo, da respuestas adecuadas, moviliza recursos, da respuestas y se relaja. Se acabó. Ese sería el mecanismo normal. Eso va a ser, bueno, la otra posibilidad es de que el cerebro me diga no tengo recursos. Si no tiene recursos, se convierte en una amenaza. Y al convertirse en una amenaza, se mantiene la tensión, se mantiene el ritmo cardíaco, todas las descripciones que hicimos antes. En caso de que diga no tengo recursos, esto es amenazante, es aquí donde vamos a empezar a hablar entonces de un trastorno, al que nosotros le llamamos neurosis, y al que se le puede hablar de trastorno de ansiedad. Si usted está pasando por esto, o más bien, los 12 pasos de los grupos de ayuda mutua, lo que están haciendo es
que nosotros convirtamos en un reto lo que nos sucede, no en una amenaza. Al convertirlo en un reto, movilizamos recursos y regresamos a la inactividad. Esto que les estoy diciendo, entonces, decíamos al inicio que no tiene un origen biológico, tiene un origen psicológico, por lo tanto tiene que ver con el aprendizaje. Si mi cerebro aprendió de manera inadecuada, entonces a través de los 12 pasos o a través del programa o a través de la convivencia es que va a aprender nuevamente a dar reacciones. Pero vayamos a otra posibilidad, que se convierte en una amenaza, y ante eso, ¿qué va a hacer? La misma situación, ya sabemos qué sucede, peligra. Dice, ¿es un peligro? Sí, es un peligro. Segrega los neurotransmisores ya conocidos y tan hablados en todos lados. Tiene recursos, y dice, no tiene recursos. Al mismo tiempo, genera estos síntomas, pero al mismo tiempo hay una situación de estrés o distrés, el estrés negativo le llamamos así, una situación de estrés negativo, que hay dos posibilidades: que sea muy intenso, este estrés sea totalmente intenso, y ante eso sucede algunos síntomas que escuché de Graciela hace un rato, que me ahorró mucho tiempo que iba yo a describir, ya se los he hecho. Entonces, ante este estrés intenso, tenemos pensamientos catastróficos: todo va a estar mal, no voy a poder, no voy a saber qué decir cuando me pare aquí, no va a funcionar la presentación, no va a llegar el ponente. Los pensamientos catastróficos, básicamente una parte de la neurosis o de los trastornos de ansiedad están basados en pensamientos catastróficos y en miedo a lo que va a suceder. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me infecto? ¿Y si no puedo? ¿Y si me divorcio? Bueno, el miedo y el pensamiento catastrófico. No, peor, ¿y si no me divorcio? Peor, ¿y si no puedo divorciarme? Porque también eso me genera a veces más estrés. ¿Cuántos pensamientos catastróficos hacen que no nos movamos? Escuchaba que decíamos, es que entonces permito que los demás pasen sobre mí. Sí, es que no puedo, soy incapaz de... Bueno. Ante estos pensamientos catastróficos es probable que se presenten esos síntomas. El síntoma no es el pensamiento. El pensamiento mismo es lo que condiciona. Lo que nosotros observamos es la irritabilidad, la ansiedad, los síntomas de ansiedad: aumenta el latido cardíaco, aumenta la presión, amnesia, empiezo a tener olvidos, porque acuérdense que ante la ansiedad se altera también que la dopamina está relacionada con el aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos algo, es porque hubo una cantidad de dopamina suficiente, de estrés suficiente como para aprender. Los aprendizajes importantes de la vida van bajo una situación de estrés mínima, moderable. Ahí aprendemos. Otra posibilidad es que sea tan impactante que la descarga de dopamina sea muy alta y se fija ese recuerdo. Y entonces es probable que yo memoricé algo cuando tenía 5 o 6 años, se queda fijado y después lo estoy repitiendo y ya no tengo el recuerdo. Lo que tengo es la asociación de un hecho con la descarga de dopamina. La otra parte del cerebro, que se llama el hipocampo, se encarga de guardar esa información porque interpreta que esa información va a servir más adelante. Es como la memoria, como la caja negra de los aviones, que guarda toda la información. Entonces, la va guardando, dice, porque un día la voy a necesitar, y ahí se queda, aunque después no la utilicemos. Trabajo en las mañanas en un hospital que se llama psiquiatría, pero que los trabajadores son los neuróticos y los enfermos son psicóticos. Es real, por algo estamos ahí. Y cuando llueve ponen un cartón en las puertas y se acaba la lluvia y el cartón sigue ahí 15 días y luego todavía pasamos y nos limpiamos. Y cuando decimos ¿por qué está el cartón aquí?, los señores de limpieza dicen, es que llovió.
hace 15 días. De verdad, quienes vayan al hospital, es la neurosis. Seguimos dando respuestas del pasado a situaciones del presente y ya no funciona, ya no nos sirve. Sigo reaccionando y de verdad los trabajadores nos limpiamos los pies. Para eso es el cartón. Los adornos navideños, alguien dijo, ya tornaron tan rápido. No, son los del año pasado. De verdad. Esa es la neurosis, viéndolo metafóricamente. ¿Qué es el aprendizaje? ¿O qué hacen los 12 pasos de los grupos de ayuda mutua? Es desaprender o reaprender. ¿Sí? Y lo he repetido tanto. Cada vez que lo repito, mi cerebro dice, ya ves que tenía sentido, y lo memoriza. Entonces ahora tiene que ir al revés, tiene que ir reaprendiendo otras formas de reaccionar ante lo mismo, salvo que fuera una cuestión fisiológica. Ahí no, ahí sí necesita medicamento. ¿Sí? Bueno, entonces estos son los síntomas. Hay otra que se desconcentran y hablan de cosas diferentes a la presentación. Estos son algunos de los síntomas que a mí se me ocurría listar aquí, pero que Graciela describió muchos más, que están basados en el miedo y en el pensamiento catastrófico. Es así como se presenta. Tengo otra posibilidad, que el estrés no sea intenso, pero que sea repetido, que se mantenga mucho tiempo, que esta amenaza se mantenga. Siempre tengo el jefe que me está vigilando. Cuando el estrés es repetido, entonces existe la desmotivación. ¿Por qué la desmotivación? Porque acá hablamos de una producción de dopamina. La dopamina y la serotonina es otro neurotransmisor que están relacionados con la depresión. Al haber una sobreproducción de dopamina, el sistema dopaminérgico se altera. Quiero orientarme la hora porque si no, me pierdo. El sistema dopaminérgico se altera y deja de producir de manera... Tanto la dopamina como la serotonina están íntimamente relacionados. Y entonces empieza a haber desmotivación y menor capacidad de atender. Por lo tanto, pues no puedo aprender ni memorizar. Y eso va a dar como síntoma, como resultado, algunos de estos síntomas. Enfermedades físicas. ¿Por qué enfermedades físicas? Porque el sistema inmunológico está distraído. El cortisol, que lo debe de mantener funcionando, está distraído, segregando energía o glucosa hacia los músculos. Por lo tanto, bajan las defensas y es probable que yo me enferme físicamente de gripa y de todas estas enfermedades que ya conocemos. ¿Sí? Es probable que exista la depresión cuando es sostenida. La depresión que no tiene origen orgánico, porque hay depresiones que tienen su origen orgánico. Y sí me atrevería a decir, cuando es de origen orgánico, ni le busquen, necesitamos medicamento para que se corrija los neurotransmisores. Esto lo determina el médico, no lo determina el psicólogo ni el compadre, el médico. Cuando sospechemos que la depresión es de origen biológica, busquémoslo. Los antidepresivos no son estimulantes, no es una droga, no genera dependencia. Lo que hace es regular la producción de serotonina. Se retira y el sistema sigue funcionando. Entonces, si alguien está pasando por depresión, ya la tienen bien definida aquí, busque una valoración médica. En la depresión habría que preocuparnos por aquellas depresiones que son recurrentes. Cuando es por una pérdida, por un duelo, pues puede ser que sea pasajera, pero cuando se mantiene mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo es más de 2 semanas en los que todos los días me sienta abatido, donde sienta pocas ganas de vivir. Si su compañero o su amigo le dice que sospecha que está deprimido, hágale una pregunta muy sencilla, una pregunta con la cual filtramos si está en riesgo o no. Imagínense ustedes cómo va a ser su vida en un año. ¿Cómo va a ser en un año? Los que están deprimidos no se ven.
Los que están deprimidos no pueden visualizarse a futuro. Los que están ansiosos, aunque se visualicen mal, pero se ven, o sea, pues puede estar mal, pero voy a estar. El que no se ve está deprimido y está en peligro. Sí, hagamos caso. Y aquel que no se visualiza, ¿cómo te ves en un año? Y no es capaz de visualizarse, entonces háganle la segunda pregunta. ¿Tienes ideas de muerte? Cuando nosotros preguntamos a las otras ideas de muerte, sí no lo contestan. ¿Has pensado? O escuchamos que hablan mucho de la muerte. Sabe cuántos suicidios hay, sabe cómo son, cuál es el mecanismo. Cuidado. Aquel que anda buscando tanta información y que no tiene expectativa de vida está en peligro. Tiene ideas de muerte, está deprimido. Pasen a la siguiente pregunta. ¿Tienes ideas de suicidarte? Y sí no lo dicen. Y cuando ponemos atención. Pensando en esto, que cuando hablo con un compañero es para comprenderlo, no para darle consejos, solo comprenderlo. ¿Tienes ideas de suicidarte? Si me dices sí, pasen a la siguiente. ¿Has intentado? No, nosotros no sabemos cuántas personas han intentado. Si lo ha intentado, imaginen, lo ha intentado, sigue teniendo ideas, está deprimido, no tiene expectativa de vida, está en altísimo peligro. ¿Sí? Entonces ahí tendremos que actuar. Valoren la depresión. Cuando un compañero esté en esta situación, valoren la depresión. ¿Sí? Expectativa de vida, ideas de muerte, ideación suicida, intentos, y después valoramos los intentos. Cuando llegamos hasta esa pregunta ya tendríamos que estar con el médico o con el psicólogo haciendo la valoración. ¿Sí? Puede ir la vida de por medio. Otra posibilidad entonces es que esté fatigado eternamente. Es tan repetido el estrés que entonces la fatiga se va acumulando, y a nivel físico, incluso a nivel muscular, se observa. Son aquellas personas que les duele la espalda, como dice, es que parece que ando cargando algo. Se anda cargando, ¿sí? Y sí se manifiesta y termina teniendo síntomas físicos. Otra posibilidad es que esté irritable, que esté enojado con la vida, o que esté en peligro de consumo de drogas. Muchos aumentos en el consumo o inicios en el consumo de drogas tienen que ver con la posibilidad de manejar el estrés o con la necesidad de manejar el estrés. No digo que sea una manera adecuada, sino que aumenta el riesgo. ¿Sí? Repaso este mecanismo. Entonces hay dos posibilidades. Cuando ya se convirtió en amenaza, produce tensión, no se desconecta el mecanismo, se convierte en estrés negativo. Si es intenso, puede terminar con estos síntomas: irritable, ansioso, alteraciones en la memoria, se desconcentra o hostil. Si es repetido, se desmotiva y tiende hacia el consumo de drogas, hacia la fatiga, el enojo o la depresión. Cuando nosotros vamos al médico, lo que nos puede decir, estos son los términos técnicos que describen, así es como se llama, todos los síntomas que describió Graciela, técnicamente tienen estos nombres. Quien haya ido al médico y escuchado, son estos que están en color verde, son los que están íntimamente relacionados con la alteración de aquel mecanismo que les describí al inicio, y que todos estos primeros dan síntomas de ansiedad, se llama trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se presentan síntomas durante muchos meses, preocupación excesiva por todo, por lo tanto, pues por nada. Todo me preocupa, estoy muy cansado, tengo dificultad para conciliar el sueño, pero de fondo es la preocupación, incluso de aquello que no voy a resolver. Otra posibilidad de trastorno de ansiedad es que tengamos ataques de pánico. Los ataques de pánico son esa sensación que nos viene de manera abrupta, que nos ha pasado al 20% de los que estamos aquí. De entrada, el 20% de la población del mundo presenta cualquiera de estos síntomas. Calculemos en Aguascalientes cuánto es el 20%. Unas
400,000 personas más o menos. Tenemos esto. De esos van muy poquitos al médico, muy pocos los identificamos como un trastorno. Entonces la ansiedad puede ser generalizada porque es muy largo, muchos meses, pero mucha preocupación. La otra es que sea muy cortito, pero muy intenso. Eso le llamamos ataque de pánico. Mi cerebro entra en pánico y cree que estoy en peligro, que me voy a morir, y tengo adormecimiento de las extremidades, hormigueo, sofocación, asfixia, opresión torácica, siento que no puedo respirar, siento que me voy a volver loco, siento que me voy a morir y corro al médico. Y entonces el médico me revisa y al médico no le gusta voltear a ver al médico. A los médicos no les gustan estos trastornos porque en realidad tienen todos los síntomas pero no tiene ningún origen físico. Y el médico le dice, vaya al psicólogo, y no le creen. Dicen, ¿por qué? Si a mí yo lo tengo. Entonces cada vez que vuelve a ir al médico, el médico, bueno, vamos a descartar que entonces tengo un problema cardíaco, y lo manda al cardiólogo. Y el cardiólogo le dice, vamos a descartar que es un problema neurológico, y lo manda al neurólogo. He tenido pacientes que fácilmente llevan 14 especialistas, miles y miles de pesos en estudios. Y el médico lo que le dice es, bueno, no es conmigo, vaya al psicólogo. Y hasta el final va al psicólogo. Ahora, estos trastornos de ansiedad suelen durar años, 7 años, 10 años o toda la vida. Entonces, los descubrimos cuando se llega al grupo. Cuando llega al grupo y dice, muchos lo tienen. Y cuando el otro le dice, yo también lo tenía, yo lo pasé así, me evité tantos médicos, es ahí. Porque es más fácil aprender lo que es otra de las características que decía ahorita Cecilia, porque es más fácil entenderlo del que ya lo vivió, del que ya transitó ese camino. Al compañero que llegue así, evítele todo esto, porque de fondo estamos hablando de sufrimiento intenso. 2 posibilidades en los de ansiedad: ataques de pánico o ansiedad generalizada. Son las 2 más comunes, y todos ellos tienen síntomas, se manifiestan en síntomas físicos, pero su origen no es físico, su origen es psicológico. Otra posibilidad son los trastornos obsesivos compulsivos. Los obsesivos compulsivos son estos síntomas en los que tengo necesidad de hacer un ritual, de repetir, que me viene una idea y esa idea me genera mucha ansiedad, no la puedo controlar, y la manera de controlarla es apagar 4 veces la luz o organizar todo. Los que se rían voy a creer que les pasó, entonces evítenlo. O tengo que organizar todo, tengo que ordenar, o el pensamiento me invade y tengo que contar cuántos cuadritos hay atrás. Ya supimos quién. Estos son los trastornos obsesivos. Si se dan cuenta, lo que estoy hablando es un pensamiento, una imagen, un impulso que viene aquí, que no puedo controlar y que creo que puedo controlar haciendo algo. Cuando termino de hacer eso, me doy cuenta que no pasó. O sea, sigue estando ahí. Es un aprendizaje, y luego cada vez que lo repito, se reafirma el síntoma. En los trastornos de ansiedad, cada vez que le huyo al problema, crece. Cuando enfrentamos el problema, se hace chiquito. Es como un monstruo que crece cuando nos persigue, pero volteo a verlo y se minimiza. Bueno, otros son los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Son aquellos síntomas físicos que se presentan después de una situación traumática para la persona. Y tienen síntomas físicos y que son desencadenados a partir de ese trauma. Entonces pienso que estoy en peligro. La otra son los trastornos disociativos. El estrés intenso hace como que la persona se divide y entonces tengo alteraciones, tengo olvidos, me disocio, es como si estuviera fuera de mí, como si tuviera otro sentido de realidad, como si yo no soy yo, como si estuviera viviendo en tercera persona. Esos son los disociativos. El estrés hace que se divida la mente sin psicotizarse. Los psicóticos sí están divididos, los psicóticos sí dicen que son otras personas, ellos no, y dicen, siento como si estuviera, como si ya me hubiera pasado.
son los disociativos y tienen su origen en el estrés. Otros más son los somáticos. Los somáticos se relacionan con aquellas personas que antes le llamábamos hipocondríacos, así se llamaban antes. Todavía les podemos decir así. Y entonces cuando yo escucho que al otro tenía una tía que le platicábamos historias de enfermedad, yo tengo eso. Y cuando decíamos, me lo acabo de inventar, decían, no es cierto, de verdad yo lo tengo. Y lo inventábamos. Pero también ella tenía trastorno depresivo después del nacimiento. Entonces ella era muy vulnerable. Hay cerebros que son vulnerables a todos este tipo de trastornos. Estos suelen estar juntos, suelen presentarse el de pánico con el obsesivo compulsivo, con el disociativo. Entonces no tendríamos que elegir uno, es muy probable que tendremos que vamos a presentar varios. Tratamiento para estos, psicoterapia, por favor. Los medicamentos ansiolíticos no nos van a dar un aprendizaje. Los ansiolíticos son en situaciones de verdad donde ya no pueda controlar la ansiedad. Pero esto es a partir del aprendizaje. Cuando digo psicoterapia, bueno, es para llevar chamba a los psicólogos. El grupo va a ayudar a reaprender todos estos, ¿sí? No me importa que nos quedemos con los nombres, lo que me importa es que entendamos que tienen su origen a nivel psicológico, no tienen nada que ver con lo físico. El médico descarta lo físico y el grupo ayuda a aprender nuevamente cómo enfrentar. Todos estos tienen que ver con la necesidad de enfrentar la ansiedad, de enfrentar el estrés, para que mi cerebro reaprenda. Todos estos no los enfrento, crece. Es un monstruo que crece. El miedo es un monstruo que toca puertas y se queda en la que está cerrada. Si usted abre la puerta, se va y busca otra. En fin, que el vecino también tiene puerta y la tiene cerrada, entonces ábrele rápidamente, la primera que toca el miedo, y se fue. Hay otro grupo de trastornos que son los depresivos, que estos están directamente relacionados, pero por la posibilidad de que se altera el sistema dopaminérgico y el serotoninérgico en mi cerebro. Quiere decir que los neurotransmisores se alteraron. Ya, 5 minutos acabo, lo prometo. Neuróticamente acabaré a tiempo para que no haya faltar a tono. De hecho, se dan cuenta, hemos iniciado exactamente a tiempo y estamos terminando a tiempo. Y mi neurosis va por ahí también, Entonces estoy haciendo tiempo y platicando chistes para alargar las tareas. Tiempo exacto. Los trastornos depresivos están relacionados con el estrés, pero no porque el estrés los genere, sino porque la presencia de estrés sostenido altera la producción de neurotransmisores y se presenta la depresión. Cuando es de origen emocional, pero si es de origen físico, necesitamos ayuda médica. Sí, habrá que diferenciar. Cuando es de origen físico, revisen su familia. Cuando el papá, el abuelo, la mamá tienden a la depresión, es muy probable que entonces le heredaron la predisposición genética, ¿sí? Y que tendremos que buscar una buena valoración médica. Hay otro grupo de trastornos que están relacionados con el estrés y con la ansiedad, con la neurosis, pero porque se presentan como secundarios a esto. O sea, si yo presento estrés, es muy probable que se desencadene un trastorno bipolar. El trastorno bipolar tiene un origen fisiológico totalmente, ¿sí? Tiene que ver con la producción de litio, pero pudiera ser que alguien sea bipolar potencialmente, que tenga genes, pero nunca se desencadena porque no hay suficiente estrés. Tradicionalmente el estrés es el que desencadena estos. Los bipolares, que son estos señores que cambian desde la depresión hasta la manía. No es bipolar aquel que cambia el que se enoja. Es bipolar el que se deprime y el que entra en euforia exagerada. Ese sí es bipolar. Los trastornos alimentarios, anorexia y bulimia, están relacionados en el sentido de que se desencadenan, aunque el sistema de recompensa cerebral es muy parecido al que les platiqué, y el sistema de recompensa se altera también en las sustancias y en la trastornos de la alimentación.
Otros son los trastornos del sueño, por supuesto la ansiedad, me va a generar alteraciones del sueño, disfunciones sexuales y posibilidades de consumo de sustancias o de otros trastornos adictivos. ¿Cuáles son esos otros trastornos adictivos de los que estamos hablando? Las apuestas compulsivas, el uso del celular. ¿Qué es lo que está haciendo que actualmente nosotros seamos más propensos al consumo de sustancias? El cerebro termina de desarrollarse totalmente, el cerebro humano. En las mujeres a los 21 y en los hombres a los 23. Lo último que se establece es el lóbulo frontal, el freno de mano. Cuando hay un exceso de dopamina en el cerebro, entonces se altera se lentifica la maduración cerebral o se detiene. Aquellos chicos a los que estamos dejando que consuman alcohol o drogas a edad temprana, lo que estamos haciendo es que haya una sobrecarga, una sobreproducción de dopamina, y esto va a alterar el funcionamiento. Esto no va a hacer que se establezca adecuadamente el freno de mano. El freno de mano no se establece en nuestros adolescentes por la pura madurez, se establece porque nosotros, sociedad, se los ponemos. Por favor, regresemos a aquel momento donde yo decido por mi hijo, por mi adolescente, hasta que se le establezca su freno de mano, el lóbulo frontal, ¿sí? Él decide qué hacer, no todo. Tú elige. Y si consume drogas o alcohol temprano, se va a alterar su funcionamiento. Y estamos permitiendo que los consuman desde chavitos, porque creemos que con eso van a aprender a tomar. No aprende a tomar. Se va a hacer adicto más temprano, su cerebro se va a hacer adecuado. La otra situación de riesgo que tenemos en la actualidad es la cantidad de dopamina que están generando nuestros niños y adolescentes a partir de las redes sociales. Basta con que el niño o niña suba una foto y sus amiguitos le ponen un like. El like es la manita que le ponen así. Esa manita le genera dopamina. Entonces ya no tiene que hacer esfuerzo. El esfuerzo sube una foto. Y es como una red donde todos nos ponemos like para generar mucha dopamina. Eso va a hacer que mi cerebro ya no me motive hacia algunas conductas que van a hacer que sobreviva, ¿sí? Y estamos dejando que nuestros adolescentes estén metidos en las redes sociales desde muy pequeñitos, ¿sí? Entonces cuidado, también tendríamos que retrasar. Bueno, estas se relacionan por los síntomas de ansiedad. Esto sí se sostiene, y estos últimos se desencadenan por los síntomas de ansiedad. Y que cuando hablamos de neurosis, entonces yo pensaría que hablaríamos de neurosis como el origen de algunos síntomas, ¿sí? La neurosis es esta alteración que se presenta a nivel neurológico y que da síntomas como todos los que describimos. Bueno, yo con esto termino. Espero que si hay preguntas más tarde sean fáciles, por favor. Si no, no se quiere. Gracias.